Hoy tenemos en el canal a Sergio Lagunas, entrenador del Calamocha. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Bueno, lo primero, ¿qué tal llevas el confinamiento? Bueno, preocupado, como yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, preocupado por la situación que estamos viviendo, que es una situación excepcional y única, y preocupado por mi mujer, que trabaja en el hospital, pero me preocupo por ella porque está en primera línea contra este virus, y preocupado que no le pase nada, preocupado por la familia, de que estén todos bien, y de momento está todo bien, crucemos los dedos y que así continúe. Y ocupado porque yo salgo a trabajar, pero salgo muy restringido y ocupado tú sabes que tengo dos mellizos de 11 meses, que ayer hicieron 11 meses, y tengo la suerte o la desgracia de que duermen bastante poco y que son muy movidos los dos. Y entonces me tienen ocupado todo el día, porque voy todo el día detrás de ellos y no me dejan parar. ¿Cómo estás viendo estas últimas propuestas que han salido para finalizar la liga, ese Playoff Express y que nega descensos? Bueno, si me preguntas, lo primero aclarar, porque he oído varios comentarios de que a mucha le venía bien el que se terminase la liga. En cualquier opción que han dado, cualquier propuesta que han hecho, el Calamocha estaría fuera de los puestos de descenso. Estamos quintos por abajo, con un partido menos, eh, con mucha gente de los que están allá abajo. Belchite lleva un partido más, Villanueva lleva un partido más, Robert lleva un partido más, Tamarita lleva un partido más que nosotros. En cualquier propuesta que han hecho, si cogen clasificación de la primera vuelta, el Calamocha está salvado con creces, estamos el 11 o el 12. Si hubiese ascensos y descensos, subiría el primer clasificado y bajarían 4. Entonces, en cualquier situación estamos salvados. Eso es lo primero que quería deciros. Y luego, mi opinión sobre el Playoff Express y lo que tienen que decidir. Yo soy muy claro, igual no le gusta a la gente, pero la primera opción sería jugar la liga y terminar la liga, pero que es imposible. Todos estamos viendo que no aconseja Sanidad. Y la segunda opción es hacerla nula, ni Play Express ni nada. El reglamento dice que se tiene que incluir la competición, jugar todos los partidos, y que luego hay un playoff con gente. Luego han hecho la propuesta de que suba el primero, que tal, que cual, pero que suba el primero directamente. El año pasado, tú sabes, por ejemplo, Real Jaén, que se salió, están hablando de Logroñés, que lleva mucha ventaja, tal, tenía que subir directo. El año pasado Real Jaén se quedó el primero con 101 puntos, yo creo que igual es récord histórico de la tercera división, y le tocó por desgracia a Racing de Ferrol. Yo sigo mucho a Racing de Ferrol desde que está Emilio allí, casi le daban el pésame a Emilio, porque le había tocado Real Jaén, y el Real Jaén no subió Racing de Ferrol, pero es que luego no subió tampoco la segunda oportunidad que tuvieron. Entonces es una decisión muy difícil, queda el 30% de la competición de jugar, y yo creo que a partir de ahí, de que quede el 30% de jugar, a lo que me refiero es que quedan muchos partidos por jugar y que nadie se le ha ganado el ascenso. Ni el que va el primero ahora, ni el que va el cuarto, ni el que va el quinto, ni todo el mundo, toda decisión que tomen será injusta, y por eso yo considero que la liga tiene que ser nula para todos, que no haya ascenso ni descensos, y para que, o sea, yo creo que así sería lo más justo para todos, porque considero que el primero no se lo ha ganado ascender, y el cuarto el quinto estará pensando que podía quedarse cuartos, esto que estará pensando. Entonces, para que no haya ninguna duda, yo, si mandase, la declararía nula. Lo que sí que se está hablando es que, por ejemplo, si se hace lo que comentas de declararla nula, que como que beneficia más a los equipos que están en zona de descenso, ¿no? Ya que ellos se salvarían o bajarían y los que estaban para subir pues se quedarían sin esa opción y sin poder conseguir ese premio. Sí, claro, pero si el quinto clasificado también dirá que podría quedarse en playoff, ¿no? No, y el segundo que podía quedarse primero. Entonces es una decisión muy difícil de tomar, y que ojalá, oye, ojalá Dios, si hubiesen los cuatro de Aragón, yo contento estaría, pero por la propuesta que están haciendo, pero por lo mismo, por la propuesta que hacen de Playoff Express, de que suban gente, que no desciendan, tampoco es justo para los de abajo, porque los de abajo también dirían, oye, que pueden
que se irán a jugar para ver quién bajaba, quién no bajaba. Y además también se está comentando de que se produzcan los ascensos en regional preferente, como estaban previstos, esos 4, lo que haría que hubiera un total de 24 equipos en tercera. Se está hablando también de 2 posibles grupos, de 12 cada uno. No sé cómo lo ves tú todo eso. A partir de la contestación que te he hecho antes, que yo declararía nula, aun con todo, si hubiera ascensos, si hubiera regional preferente, hubiese ascensos también, aparte de que ya si hacen ascensos este año y no descensos, me parece una chapuza e injusto total. A partir de ahí, si deciden hacer ascensos, que estamos 24, pues ya este año nos quejábamos de que estábamos 21, que teníamos que jugar el miércoles, que no éramos profesionales, que no sé qué, que no sé cuántas. A partir de ahí, casi te contesto, si estamos 24 equipos, sería muchas semanas de lunes y miércoles, muy difícil de jugar, que tendría que dar otra solución. Y aparte, otra vez hablo del reglamento. El reglamento dice que máximos equipos en tercera división son 20 o 22, me parece. Entonces tenían que tocar otra vez el reglamento. Entonces, a partir de ahí, si este año nos parecía una locura, el próximo año con 24 equipos, yo te diré, 24 equipos, pues habría que, si lo decide, habría que jugar y habría que adaptarse, habría que intentar planificar el año de alguna manera con más gente o más, no sé cómo, habría que sentarse y plantearlo e intentar asumir lo que digan, claro. Además de cara al futuro, también se podía plantearnos, por ejemplo, pasa la Fórmula 1, ¿no? Que si se completa el 70% de la carrera y no se puede acabar por el motivo que sea, se da por finalizada tal y como está en ese momento, y si se lleva menos, directamente se anula, y así no habría estos debates ni estas incertidumbres, ni se podría quejar nadie porque ya estaría estipulado. Ese es el problema, que no está estipulado. Entonces, que si no está estipulado, es que el reglamento dice de que si no se completa la competición, no hay ascensos ni descensos. Entonces, toda decisión que tomen será extraordinaria, partiendo de la base que le hemos hablado al principio, que es una cosa excepcional que ha pasado, y extraordinaria que tienen que tomar decisiones excepcionales. Si deciden que suben el primero y que hay un playoff, pues bien, que hay ascensos y no hay descensos, pues bien, que hay ascensos y descensos, hay que asumir lo que decidan. Lo que pasa que ha habido muchas propuestas, la Federación Española propuso unas cosas, pareció que a los primeros clasificados no les pareció bien, les parecía un poco injusto, entonces a partir de ahí se ha abierto mucho el abanico, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo tiene... Yo te la digo a ti porque tú me la preguntas, porque sinceramente ahora el fútbol estoy un poco desconectado, ya te digo, porque estoy más preocupado por otras cosas, pero ya que estamos hablando yo te la comento. También dices, es que es injusto para la gente que ha invertido mucho dinero, por ejemplo, en regional preferente, han invertido mucho dinero, aparte de mucho dinero, mucha ilusión, mucho trabajo. Sí que es muy injusto, pero también es demagogo, pero también es muy injusto que el del bar o el del restaurante lleven 45 días sin abrir la persiana, y ese señor también está perdiendo mucho dinero. Entonces son medidas excepcionales que tomen la que tomen, como han dicho varios compañeros míos, van a dejar descontentos a muchos y contentos a pocos. También hay que tener en cuenta que cada categoría tiene un poquito sus normas, ¿no? Por ejemplo, la regional preferente sí que tiene ascensos directos, pero en tercera es a través de playoff, con lo que también se podría entender que no fuera la misma medida la que se tumbara en un sitio que en otro. Puede ser también, pero eso ya, por eso que la tercera división depende de la Federación Española y la regional preferente pertenece aquí a la territorial, la Federación Aragonesa. Eso tendría que estudiarlo también la Federación Aragonesa, pero ya te digo que según el reglamento tendría que mirar la cantidad de equipos que hay en tercera división. Tendría que modificar el reglamento. Un Calamocha que marchaba el quinto por la cola, estaba ahí en ese puesto un poquito de dudas. ¿Cómo valoras la temporada que estaba haciendo el equipo? Bueno, pues regular y tirando a mal. Después del año pasado, que hicimos un año maravilloso y salió todo un año brillante, que salió todo bien, un recién ascendido que en todas las jornadas tocó los puestos de descenso, se había creado unas expectativas y unas ilusiones de que podíamos dar un salto más. De hecho, cuando renuevo, en la reunión que tenemos, se habla con la directiva que quieren dar un salto más, que quieren meterse más arriba. Yo les digo que es más complicado el segundo año. Más complicado por varias situaciones, porque el primer año pilla de sorpresa
quién es Sergio Lagunas, que muchas veces muchos no me conocían. Pilla de sorpresa el campo de Jumaya, que a principio de año está bien, y a mitad de año está regular. Pilla de sorpresa muchas cosas, y te ganas un respeto, porque ya te digo que fue un año brillante, te has ganado un respeto. El segundo año ya la gente viene sobre aviso, ya saben quién soy yo, ya saben dónde vienen a jugar, contra quién vienen a jugar, las condiciones que tiene ese equipo. Entonces ya el año ya empieza más difícil. Yo se lo dije a la directiva, es un año muy difícil. Además había varios proyectos de profesionales como Tarazona, Teruel, San Juan. Había mucha gente que había invertido también bastante dinero, pero teníamos la ilusión de subir un escalón. Entonces, con las perspectivas que teníamos al principio y luego cómo se fue desarrollando la temporada, pues un poco peor. Ya te digo que un poco regular, tirando a mal, pero vamos, que al final, hablando en esa reunión, que era lo que iba, yo se lo dije, digo, no podemos, lo intentaremos porque siempre, yo contra más arriba que del equipo mucho mejor, y contra más arriba que de Calamocha mucho mejor. Lo intentaremos, pero que va a ser muy difícil, va a ser una tarea muy difícil mejorar lo que hicimos el año pasado. Lo intentamos, empezamos muy bien el año, luego la verdad que tuvimos un bajón, y ahí vamos alternando situaciones de partidos muy buenos y partidos muy malos. Yo este año quizás hay varios partidos que hemos jugado este año, por ejemplo el Binefar en casa, Sariñena en casa, Sariñena fuera de casa, que ha sido lo mejor que ha habido Calamocha en los 5 años que llevo. De Binefar en casa fue una locura, y nos fuimos capaces de ganar 2-2. Tamarite en casa hicimos un buen partido, no tuvimos suerte tampoco, nos ganaron 0-1, tiramos 18 veces a puertas y ellos 2. Entonces, que ha sido un año muy regular, que nos ha faltado un poco más de continuidad, nos ha faltado un poco más de carácter en situaciones de partido, más gen ganador, ¿de acuerdo? Porque teníamos un buen equipo, teníamos muy buenos jugadores, y nos faltaba muchas veces el darle un poco más de continuidad al equipo. Y luego es curioso porque en este año que hablamos, estábamos, quizás, yo decía, quizás es el año que más he trabajado y más hemos trabajado, tanto a nivel hacíamos mucho trabajo, lo hacíamos lo mejor posible, mucho más trabajo para sacar menos resultados. El otro día oía a Richie que decía que muchas veces el trabajo, que haces mucho trabajo y no sale, y en otros lados haces igual el mismo trabajo y sale mejor. Pues son situaciones que se dan, no sé si por fortuna, por situaciones de momento del partido. Nos perdíamos muchas veces la concentración en momentos del partido, que nos costaba muy caro. Nos íbamos de los partidos 10-15 minutos y perdíamos la concentración y nos costaban puntos. Y nos faltó continuidad, nos ha faltado enlazar varias victorias seguidas, que el equipo cogiese moral y alternar, en vez de alternar partidos buenos y partidos malos. Yo siempre decía a mi equipo que podíamos ganar a cualquiera y perder contra cualquiera, y así se ve. Ganamos al Teruel en casa, un partido espectacular. Hicimos muy buenos partidos este año, que muchas veces nos salían bien, y otros partidos que los hicimos muy malos, como el día del Monzón en casa, que fue un partido muy malo, o el de Alberchite allí. Fueron partidos muy malos y alternábamos partidos buenos con malos. Entonces, cuando alternas esos partidos, luego la gente, esperábamos un poco más de la gente, de jugadores que te dar un paso adelante y no lo dieron, bajo rendimiento de algunos, lesiones de otros, todos ajuntados, un año así, un año. Pero estábamos allí, el equipo tenía trabajo, esfuerzo sobre todo todos los partidos, y al final con el trabajo y esfuerzo siempre salen las cosas. Yo estaba convencido que el equipo se iba a salvar. Faltaban 12 jornadas, teníamos un partido menos, ya te he comentado antes, y yo sabía que el equipo, con los retoques que habíamos hecho en diciembre, también a principio de año buscábamos un hombre ahí, una pieza, un medio centro, un central, que no pudimos incorporarlo de ninguna de las maneras. Estuvimos mirando todo el verano de incorporar un chico más veterano que nos diera un poco más de pozo, y en diciembre, con Vidal, lo pudimos incorporar, y yo creo que el equipo iba para arriba. Un partido también muy interesante, ¿no?, para la afición, muy esperado por parte de la afición del Calamocha. Era ese derbi con el Teruel. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, pues ya fuimos a Pinilla, que hicimos una muy buena primera parte y ya la gente que vino de Calamocha a Pinilla fue espectacular, abarrotado, mucha gente de Teruel, el presidente de la Diputación, mucha gente, y en Calamocha igual, hubo mucha gente, mucha aficionada de Teruel. Pues vivimos un derbi, lo que es un derbi que es curioso que en Teruel, la provincia de Teruel, solamente tenga dos equipos como Teruel y Calamocha en tercera división y Huesca tantos, que tiene 7-8 equipos. Es curioso. Entonces somos el segundo equipo de Teruel y era un partido que solamente se había visto, decían en la grada y decía la directiva, solamente se había visto de manera quizás amistosos de torneos. Igual en los años 50 o 60 se habían enfrentado, pero vamos, la historia más reciente del Calamocha decían que no se habían enfrentado más que en amistosos. Pues fue un partido pues con mucha tensión, muchas ganas, mucha ilusión, y la verdad que les dimos una ilusión muy grande después de la temporada que llevábamos, una temporada muy regular. Le dimos una ilusión muy grande a los aficionados. Casi yo vi la gente casi más contenta que el día que ascendimos. La gente se ilusionó mucho de ganar al Teruel. Al final eran 3 puntos, pero la rivalidad, el ambientillo que había, se vivía fútbol, la verdad. Ese ascenso a tercera por primera vez en la historia del Calamocha, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue esa temporada? Bueno, esa temporada empezó el proyecto 2 años antes del ascenso. Empezó el proyecto que llegué yo al Calamocha que el Calamocha estaba muy entre alfileres, que con un presupuesto de guerra, que tuvimos que hicimos un proyecto ya cuando fui yo a Calamocha, hicimos un proyecto a 3 años, que el tercer año querían ascender sí o sí. El primer año fue muy difícil, acabamos octavos o novenos. El segundo año ya estuvimos más cerca, acabamos quintos. Y el tercer año era el año de que teníamos que ascender. Se juntó, teníamos la base de esos 2 años anteriores, con mucha gente que había empezado conmigo, como Pablo Trilla, Pablo Belio. Teníamos mucha gente Carlos Oros, teníamos mucha gente que habían empezado conmigo desde el principio. Y fue un año que se juntó todo. Ahí se demuestra que cuando un club te deja trabajar, un club te pone los medios para hacer las cosas bien y tienen paciencia contigo, porque todo no es camino de rosas, porque en esos 3 años ha habido fases muy malas, fases buenas, fases muy buenas. Entonces, cuando los clubs tienen paciencia y tranquilidad con el entrenador y te dan tranquilidad al entrenador, que confían en ti, pues todo eso se junta, el trabajo que al final, juntando un grupo que juntamos también muy bueno de jugadores que se van espectacular y haciendo bien las cosas, se junta que asciendes a tercera división. Vivimos un año muy bueno, muy complicado también, porque nos tocó en el grupo de San Juan, que San Juan sabíamos que iba a ascender sí o sí, y el grupo 2 de regional preferente es muy difícil. Yo creo que es más difícil que el grupo 1. Había varios rivales, como el Épila, el Mequinenza, estuvieron luchando ahí hasta el final con nosotros. El Mequinenza sobre todo nos dio mucho mal, estuvo muy cerca del ascenso con nosotros. El punto de inflexión, yo creo, fue el partido en casa contra el Mequinenza, que le ganamos. Pudimos ganarles en casa, ya lo distanciamos un poco más, pero lo teníamos por arriba, lo teníamos por abajo a un punto. Fue un año muy complicado, pero un año ilusionante, y se vio que con trabajo y paciencia, si los clubs tienen paciencia y tienen confianza en el míster y te dan con mucha confianza, pues al final salen los resultados. También la pasada, una temporada meritoria del equipo, porque un recién ascendido que consigue salvarse quedando todavía 3 o 4 jornadas en ese partido de San Lorenzo también tiene mérito. Sí, lo hablábamos antes, que fue un año brillante, quizás nadie lo esperaba. Además empezamos contra el Casetas en casa, otro recién ascendido, ganamos 1-0, pero tuvimos unos partidos que salimos goleados con Ciudad Deportiva, Tarazona, Zaragoza, y en Tarazona salimos muy goleados y se generaron un poco de dudas, pero fuimos trabajando. Ya te digo que el trabajo casi siempre es el mismo. Ya el año que ascendimos, somos un cuerpo técnico que trabajamos mucho. Tenemos José María Rovira, Rubén Perruca, Miguel Oliván el año que ascendimos, y este año y el año pasado igual. Estábamos los 4, somos el cuerpo técnico, trabajamos mucho, y los jugadores, cuando tienes predisposición de trabajar y hacerlo bien y gente ilusionada, pues yo creo que al final salen los resultados. El año pasado, pues yo creo que
que también tuvieron paciencia también el club, porque hubo fases de la liga que nos costaba un poco más, que encadenábamos muchas derrotas seguidas y como abultadas. Tuvieron paciencia también con el entrenador, tuvieron paciencia también con el proyecto. Luego tuvimos la suerte de en diciembre incorporar jugadores importantes como Cotoño, Zumeta, que nos dieron mucho, dos porteros, Falo y Álvaro Peral también nos dieron. Pudimos reforzarnos bien en diciembre y al final salieron bien las cosas. Y ya te digo, fue un año, yo creo que espectacular, con un recién ascendido, la primera vez en su historia que no pasar casi apuros durante todo el año. Fue un año brillante. De ese cuerpo técnico que ya solo queda Rovira, ¿no? Que antes me la comentó, dice, coméntaselo a Sergio, dice, si no te sale la bronca. Sí, José, además es un chico espectacular, me ayuda muchísimo. Es un chico para todo, hace de todo, y todo lo que le pides lo intenta hacer lo mejor posible, se lleva muy bien con los jugadores, crea ambiente, que eso es importante también en el grupo y muchas veces en los equipos. Y te digo que siempre está a predisposición del equipo y siente también mucho los colores del Calamocha y cuando perdemos sufre y cuando ganamos también sufre bastante. Entonces, es un tío que de esa gente pues queda poca en el fútbol, que quizás ojalá hubiese más y la verdad que es gratificante tener gente a tu lado que se implique tanto. No es tu único ascenso a tercera división, el de Calamocha, como primero sí, pero también ascendiste con el Alcañiz, de la mano de Óscar Tiberio. ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, veníamos del Ebro, que en el Ebro también habíamos ascendido a tercera división, desde regional preferente a tercera división con el Ebro. Con Oscar Tiberio estaba el segundo con él, pues muy buena. Estuvimos un año en Alcañiz, que también fue un año muy difícil porque nos teníamos que desplazar allí a entrenar. Había dos partes de jugadores, unos entrenaban en Alcañiz, otros entrenaban en Zaragoza. Con nosotros luego subíamos, nos juntábamos ahí un día. Fue un año difícil, un año que aprendí bastante. Y son años que con Oscar Tiberio que he estado de segundo, que he aprendido bastante y es el que me ha introducido un poco en el fútbol regional, me dio la oportunidad de estar con él y la verdad que fueron años que intentaba aprender bastante, intentaba empaparme de los partidos, de intentar ver cosas y de ir mejorando y al final pues la verdad que estuve muy a gusto con él y mantengo una buena relación con Oscar, tanto personal como de todo y la verdad que estuve bien, a gusto. No sé si habría mucha diferencia entre lo que fue un ascenso entonces a lo que es ahora ese ascenso como primer entrenador. También imagino que quizá lo vivas algo más, ¿no? Hombre, mucha más responsabilidad. Al final, cuando eres segundo entrenador, tienes menos responsabilidades que el primero. Se fijan todas miradas en el primer entrenador. Eh, cuando tienes esa responsabilidad. Yo, el día que ascendí con el Calamocha, estaba contento, estaba muy alegre porque el trabajo había salido y sobre todo por no decepcionar y no defraudar a la gente que habían confiado en ti. Me llevó allí a Calamocha Juan Carlos Ríos y José Antonio Bernaz confió en la palabra de Juan Carlos que podía hacerlo bien y de hecho José Antonio también así lo creyó. Entonces, por no fallar, estaba más contento casi por no haber defraudado a Juan Carlos Ríos y a José Antonio Bernaz, que me había mantenido en el puesto pasando fases algunas veces muy irregulares. Había confiado en mí, había mantenido la confianza en mí y entonces, casi por no defraudar a ellos, estaba más contento de no haber fallado a la gente que había confiado en mí. También tuviste una época en el San José, estuviste de coordinador, de entrenador por el fútbol base y demás, ¿qué recuerdas? Bien, fue otra experiencia. Fui allí a salir del Ebro, que salí del Ebro, volví a San José, me llamó San José y estuve con ellos en Juvenil Preferente. Estuvimos a un punto de ascender a Liga Nacional, también por primera vez en su historia casi ascendemos. Estuvimos cerca con mucha gente de primer año, con los 8 o 9 chicos, tenían una generación muy buena allí en San José. San José trabaja muy bien la cantera, tienen chicos muy buenos, si les respetan a los jugadores, que muchas veces se los quitan antes, pero tenían una cantera muy buena, unos jugadores muy buenos que tenían ilusión y sentían el club y casi estuvimos cerca de ascender a la Liga Nacional. El año siguiente estuve de coordinador, también haciendo todo, estuve de coordinador, estuve de entrenador con el primer cadete, estuve haciendo un poco de todo también allí. Son otras facetas.
tal vez de coordinador un poco más tranquilo, pero con mucho más trabajo también. Tienes que estar todos los días allí implicado. Y luego ya quería yo, el tercer año tenía la ilusión de llevar regional preferente de San José, así me lo propuso Chema, me propuso que el tercer año llevaría regional preferente, pero ese año Quique Benedito un añazo con el regional preferente, entonces decidió darle continuidad a Quique era lógico. Se quedó tercero o cuarto, me parece, con el San José y le dio continuidad a Quique, entonces yo decidí salir porque yo la verdad quería entrenar a gente mayor y ya entonces cuando me fichó el Calamocha, pues ya te digo que Juan Carlos Ríos intervino mucho para que yo recalase en Calamocha. Y yo quería entrenar, estaba muy a gusto en el San José, muy buena gente, muy familiar, un club muy familiar, pero mi ilusión era entrenar ya a gente más adulta. Pues muchas gracias, Sergio, por concederme la entrevista. Te mando un fuerte abrazo y bueno, desear que todo esto pase lo antes posible y que pronto nos podamos volver a ver por los campos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti por llamarme, por estar haciendo la labor que estás haciendo, que es espectacular. Por lo menos nos entretenemos 25 minutos, media hora por las tardes. Estás pendiente a ver a quién entrevistas. Estamos entretenidos por lo menos un rato de estos de confinamiento que estamos aquí en casa. Estás haciendo una labor espectacular, te lo digo por privado, te lo digo públicamente, que me parece un crack y que nos animas a muchos y que estás haciendo una labor espectacular por el fútbol regional.